Análisis de datos para la toma de decisiones, para la materia de INF 134, Auditoría Informática. Los integrantes son Arcani Tarquijuan, Arcani Guariti Marlene, Calle Mendoza Daniel, Soto Cruz Miguel Ángel, Soto Cruz Edith Rubén, Villalba Peralta Felicidad. Para la introducción vamos a distribuirlo en 4 partes. La primera parte va a ser análisis o analítica de datos. La segunda parte va a ser análisis de datos para la toma de decisiones. La parte 3, cómo realizar un análisis de datos para la toma de decisiones. Y por último, la parte 4, que será aptitudes necesarias para el análisis de datos. Comenzamos. Vamos a hablar del análisis o analítica de datos. ¿Qué es un análisis o analítica de datos? Es un proceso que examina varios datos para llegar a una conclusión en común. La analítica se usa más con la ayuda de sistemas y software especializados. También es utilizado por científicos e investigadores para verificar, refutar o comprobar o incluso simular teorías científicas. El análisis de datos puede ayudar a las empresas a subir sus ingresos, a aumentar la producción y mejorar varios aspectos dentro de la empresa. El objetivo principal de la analítica de datos es impulsar el rendimiento empresarial, ya sea sobre sus rivales o mejorar la calidad del producto o lo que ofrezca dicha empresa. Siguiente, por favor. Análisis de datos para la toma de decisiones. Permite a las empresas descubrir el entorno en el que les rodea. Se observa que la empresa usa un logo común, ofrece productos de calidad en un tiempo adecuado a la comodidad de las personas. Se observa cómo se trata de que aún consuman, pero dando a entender que cambien. De esta manera podemos hablar, por decir que antes, allá por los años 70, 80, no existía la Coca-Cola Light. Esta empresa empezó a ver y a tomar parte de la sociedad que logró visualizar la empresa de que las personas hoy en día tratan de cuidar mejor su salud o inclusive quieren que el cliente siga consumiendo su producto para acomodando a lo que ellos mayormente quieren o necesitan. Entonces se va adecuando las empresas a la actualidad que hoy vivimos. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver cómo realizar un análisis de datos para la toma de decisiones. El primer paso va a ser entrenarse. Es necesario aprender la teoría necesaria para tomar una buena decisión. Podemos tomar cursos, libros, artículos, tal vez algún curso en YouTube, videos y todo. Luego sigue la 2, que es preguntas. No hay que tener miedo de preguntar las cosas que uno no sabe. Es necesario saber a detalle los datos que maneja dicha empresa o el tipo que estamos analizando. Hay que saber cómo desarrollar la pregunta para hacer una encuesta para una mejor toma de decisiones dentro o fuera de la empresa. El equipo es lo más fundamental. Los empleados deben saber sobre la experiencia. De esta manera podrán entender el objetivo de la empresa y ayudar en la toma de decisiones e incluso colaborar con los demás empleados. Y X, cuando tengas establecidos los datos, puedes comenzar a comprobarlos. Tienes que ser fiel a ellos y no dejarte guiar por la intuición. Tienes que ser más conciso y relevante hacia los datos que ya obtuviste. No podrías tomarlo todo a la ligera o solamente decir que ha sido por intuición o por probar suerte. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver las aptitudes necesarias para el análisis de datos. Vamos a conocer los componentes que consideramos importantes para realizar un análisis de datos. El primero es el orden, parte del proceso de un análisis que requiere de ordenamiento de todos los datos en limpio para crear o determinar patrones,
Asimismo, con la cantidad de información y herramientas que se manejan en esta tarea, el orden es el mejor aliado, incluso para evitar la tendencia de analizar un montón de números que no representan ninguna prioridad. 2. Conocimientos estadísticos. Gran parte del trabajo de un analista de datos es determinar a través de modelos matemáticos, estadísticos, desviaciones estándar, regresiones, medias aritméticas y otras fórmulas muy importantes para esta toma de decisiones. Después pasamos a la resolución de problemas. En esta parte es identificar oportunidades, encontrar problemas e idear soluciones. También es tarea del análisis de datos. Es crucial que puedas encontrar incluso aquellos problemas más complejos para pensar rápidamente en una forma de solucionarlos y aprovecharte de ello. Ahora bien, con este presente podemos explicar cuáles son las técnicas de análisis de datos más eficaces del momento. 3. Pensamiento crítico. Analizar objetivamente las preguntas, hipótesis y los resultados que se obtienen. Es una habilidad imprescindible en el medio. De esta manera se obtienen datos más relevantes y se puede relacionar entre sí. Va a continuar mi compañero. Las mejores técnicas para el análisis de datos. El análisis de datos ha mejorado gracias a las fuentes que proporcionan la información. Siguiente. Dentro de los más importantes tenemos los siguientes. 1. Modelo de mezcla de marketing, también denominado MMM. Es una técnica de análisis de datos que involucra el Big Data para medir la efectividad. Por ello se utilizan vinculaciones entre las estadísticas de marketing que se generan con otros métodos de venta. Puede ser utilizado para entender la participación de cada medio de comunicación en la generación de nuevos clientes. Por ejemplo, en una página se nota un crecimiento de las oportunidades de negocio que llegan a una empresa a partir de una nueva página que se creó. Puede significar que la página ha tenido un buen rendimiento, lo que permitirá interpretar que vale la pena invertir más en este tipo. Siguiente. 2. Alcance, costo y calidad. Es una forma de usar los datos estructurados, reduciendo los canales hasta sus componentes. Por ejemplo, la calidad del engagement, que es un término que se utiliza para determinar el compromiso que se establece entre una marca y su audiencia en las comunicaciones. Cantidad de clientes, objetivos alcanzados y el costo para cada punto de contacto o conversión. Esta técnica es utilizada cuando casi todos los demás no se pueden aplicar, es decir, cuando la información es limitada y cuando las inversiones son difíciles de medir. Siguiente. Predictivos. Esta es una representación de la realidad para encontrar las relaciones entre algunas variables. Para esta técnica se requieren las tecnologías de la información, transformación digital, Big Data y también habilidades de gestión. Gracias a esta herramienta se pueden encontrar informaciones para tomar decisiones basadas en datos que le generan la mayor rentabilidad y dividendos a las estrategias de marketing y de ventas. Siguiente. 4. Modelos de atribución. Este modelo permite utilizar algoritmos y reglas para gestionar los recursos disponibles, efectivamente en interés de convertir y vender. Por ejemplo, a la hora de comprar anuncios online, campañas de Gmail, entre otros. Además, les permite a los profesionales de marketing y programación decidir cuán útil es cada canal para el éxito de las conversiones. En el ámbito de marketing, si un cliente tuvo su primera interacción con la empresa a partir de las redes sociales, pero antes de convertirse en consumidor accedió a muchas páginas del blog. Hay que realizar un modelo de atribución para entender qué tan eficientes fueron esos canales en toda la jornada del cliente. Siguiente, por favor. 5.
Análisis de series temporales. Este tipo de técnica es ampliamente utilizada como modelo matemático de predicción por equipos de marketing y ventas para predecir tendencias, aprovechar oportunidades de todo tipo y ajustar estrategias de, por ejemplo, cantidad de vistas en un blog, conversiones, suscripciones, cifras de ventas y demás. Los valores que resultan del análisis de series temporales no son totalmente exactos, pero siguiendo una regularidad de la serie en la serie y las fórmulas correctas, es posible moderar y con ello prever los resultados. Este modelo es interesante para el manejo de un blog, por ejemplo, al definir metas de crecimiento de ese canal en los próximos meses, hay que tomar por referencia su comportamiento en los anteriores. Siguiente, por favor. Mayores dificultades que se puede experimentar al analizar datos. El recopilar datos solo tiene sentido si existe un equipo entrenado y capaz de analizarlos a través de procesos y herramientas. Algunos de los errores que se puede evitar son los siguientes: menospreciar los datos, no saber para qué se recopilan los datos. Sin objetivos y sin metas claras es imposible entender qué datos servirán. No invertir en el análisis de datos. Es fundamental entender que hacer esfuerzos en capacitar al equipo, comprar software, instalar dispositivos y tener seguridad digital son obligaciones para los que desean sobresalir. Separar los datos e ingresar los diferentes procesos para generar una fluidez de los datos y las tareas. Para esto se pueden adoptar arquitecturas basadas en la nube y centros de datos. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Preguntas que deben hacerse al analizar datos. ¿Se está utilizando un tamaño de muestra adecuado? Muchas veces se comete el error de dar resultados de estudios sin garantizar que obtienen una respuesta real al público. Cuando se esté analizando datos, se debe procurar que la muestra te pueda dar una visión genuina de la realidad. ¿Qué tanto puedes, qué tanto dependes del azar? Si tu investigación y los datos recopilados no pueden darte al menos el 90% de confianza que estás en lo correcto, entonces no se debería creer en ella. Un plan flojo puede conducir a un desastre. Y finalmente, deteniendo en el análisis. El Big Data es una maravilla, pero no se debe olvidar el instinto y sentido común. Usar información obtenida por las técnicas mencionadas es sumamente recomendable, pero usar la lógica y la experiencia también es necesaria para empezar a accionar. Siguiente. Con la exposición, vamos a mencionar los tres tipos de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones. En el ambiente competitivo de los últimos años se ha caracterizado por la utilización de estrategias para entrar en la ola de la transformación digital. Esto, este hecho ha hecho que las empresas también tomen medidas que permitan reducir los nichos de los mercados y, y los pequeños para que estas empresas puedan no ingresar a la desaparición de su organización. Siguiente, por favor. Bueno, decimos que el elemento clave que guía el éxito o el fracaso de la implementación de estas estrategias es la toma de decisiones basada en análisis de los datos en el contexto de análisis de datos. eh, Podemos decir que los tres tipos de análisis de datos que se van a emplear a continuación van a ver cómo tomar ciertas decisiones informadas a través de ciertas estrategias de análisis, tomando en cuenta lo que es el análisis descriptivo, análisis predictivo y el análisis prescriptivo. Siguiente, por favor. El análisis descriptivo se utiliza para cuando la organización tiene un gran conjunto de datos sobre eventos pasados o sucesos históricos. Normalmente el análisis descriptivo parte de un gran conjunto de datos a simple vista o ofrece mucha información sobre qué
o qué se va a utilizar o aplicaciones de software para su tratamiento. Puede ser limpieza, ordenamiento, transformación, visualización. Permiten expresar una forma comprensible de lo que ha venido pasando en las últimas organizaciones. El análisis descriptivo tiene el objetivo de resumir estas informaciones que pueden ser de gran cantidad de datos o de registros y, ah, realizar ciertas tomas de medidas para el análisis de estos datos. Siguiente, por favor. El análisis predictivo. La cantidad de datos que producimos hoy en día ha permitido popularizar ciertas técnicas y modelos matemáticos o estadísticos que ha estado presente desde hace muchos años. Al utilizarlos esta gran masa de datos podemos pronosticar una cierta probabilidad que podría llegar a suceder. Entonces podemos decir que el análisis predictivo toma estas técnicas y modelos matemáticos y estadísticos para analizar los datos históricos que posee una cierta organización. Siguiente, por favor. Ya. Nos preguntamos, ¿por qué es importante el análisis? El análisis de datos permite adelantarse a posibles situaciones. Esto es útil porque te permite conocer a los clientes y tomar una decisión inmediata eh, para que puedas ver el comportamiento previo y que se pueda conocer el papel de estas encuestas online en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Continuando con el punto 3 es el análisis prescriptivo. Se recomienda rutas de acción que pueda seguir una empresa. Además, cuantifica el efecto de cada una de esas acciones para ayudar a tomar las mejores decisiones en pro de busca de los objetivos de negocio de la organización, como por ejemplo podemos mencionar al incursionar en un nuevo mercado, ubicar un producto, áreas específicas, marketing, un fin de cosas que puedan necesitar una cierta organización. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante analizar el Big Data? El análisis de datos se ha convertido en la mejor forma que dispone una empresa para responder a las necesidades de sus clientes y así poder cumplir con los objetivos del negocio. Siguiente, por favor. ¿Cómo mejora la toma de decisiones con el análisis de datos? Analizar esta gran información o Big Data es un proceso complejo y laborioso que requiere de uso de herramientas específicas como el Power BI de Microsoft, capaces de trabajar con grandes cantidades de datos y ofrecer resultados e informes. Siguiente, por favor. Ya. El uso del Power BI es en la toma de decisiones. El Microsoft Power BI es una herramienta para reunir, analizar y monitorizar toda la información que maneja una empresa. Se trata de una herramienta clave para la toma de decisiones basado en datos reales. Siguiente, por favor. Las principales ventajas de la gestión de inteligentes en datos de Power BI. Las principales ventajas de la gestión podemos decir que son la capacidad de gestionar el Big Data, detectar tendencias y realizar predicciones, gracias a aplicaciones de la inteligencia artificial en el negocio, visualización personalizada, utilizando planillas, gráficos, tablas para facilitar la consulta y comprensión de los datos, capacidad de trabajar en la nube, lo que permite la consulta desde cualquier lugar y en cualquier momento de los datos e informes. Entonces podemos decir que la importancia del análisis de datos para la toma de decisiones es caracterizar la globalización de una alta dependencia de las tecnologías, lo cual nos permite tener la visión global en el tiempo real de la situación de la empresa y así poder tomar decisiones más eficaces y rápidas. Mi compañero va a continuar.
La importancia del análisis de datos. En la actualidad existen consumidores consumidores distintos que las empresas deben intentar satisfacer. Fundamentales para vender productos o servicios es reconocer cuál es el nicho del mercado. Sin conocer al fondo este segmento, será difícil orientar correctamente todos los refuerzos de las empresas hacia la mayor rentabilidad. Para poder realizar una buena decisión, se requiere un amplio esfuerzo por parte de las empresas. Ese esfuerzo es aún mayor si nos enfrentamos ante esta tarea desde cero y se hace una meta casi imposible dependiendo del tamaño de la base de datos de una empresa. Siguiente, por favor. Al análisis, las empresas pueden acceder a la información concreta que necesiten para facilitar en sus entornos las decisiones y estrategias de negocio en base a unos criterios rigurosos. Sin embargo, el análisis de datos no sirve únicamente para facilitar el trabajo de segmentación entre sus ventas. Entre sus ventajas podemos encontrar la optimización de procesos, analizando interacciones entre departamentos, eliminando ineficientemente y ahorrar costes. También puede facilitar la toma de decisiones, ya que analiza los datos que permiten reconocer qué oportunidades son las más adecuadas en las que invertir recursos y en las cuales se puede dejar de invertir. También mejora la satisfacción de los clientes. Atienden la queja de los clientes y la solucionan. También puede mejorar la satisfacción de los empleados. Detectan sus motivaciones o su grado de satisfacción, así como su desempeño. Para llevar a cabo estos análisis existen diversas herramientas, entre las que destacan Tableau. Siguiente, por favor. ¿Qué es el Tableau? ¿Por qué utilizar Tableau? Ahora que hemos visto por qué el análisis de datos es importante para una empresa, la mejor forma de responder a esta pregunta es con un ejemplo. Y para ello recogeremos una serie de datos que puede aparecer en cualquier base de datos de una empresa. Partimos que en un comercio han entrado 1 millón de personas y que se tiene registrado al menos su género y la edad o rango de edad en la que se encuentran esos visitantes. Nos encontramos entonces con 2 millones de datos que analizar. Y es aquí donde se empieza a ver realmente la magnitud de la tarea de segmentación. Y el primer lugar donde el software como Tableau puede facilitar el trabajo. Siguiente, por favor. En el gráfico podemos ver cómo se concentran los 2 millones de datos en un lugar de donde se pueden extraer las primeras conclusiones, ya que los datos se presentan de una manera atractiva y fácilmente comprensible para una persona que quiere analizar los datos de una empresa. Sirve como muestra de lo que se puede hacer con Tableau, como una gran cantidad de datos gracias a las tablas dinámicas y la inserción de gráficos asociados. Entre las principales razones por las que utilizar Tableau se encuentran las siguientes funcionalidades. Excel, Salesforce, MongoDB, bases de datos SQL. También puedes crear mapas de ventas, generar cuadros de mando desde donde controlar el negocio. Siguiente, por favor. Procedimiento de auditoría. De técnicas de investigación aplicable a un grupo de hechos o circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de una auditoría, se les da el nombre de procedimiento de auditoría en informática. El auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnico o procedimiento de auditorías puede ser más indicado para obtener su opinión. Pueden ser el análisis de datos. Para las organizaciones del conjunto de datos o la información, que es necesario verificar y comprobarlos. También está la comparación de programas, mapeo y rastreo de programas,
análisis de código de programas, datos de prueba integrado y demás. Siguiente, por favor. Análisis de datos en la auditoría. Ahora la tendencia en el uso de los sistemas de cómputo es con el desarrollo de herramientas que permiten analizar de diversa forma una población de datos al 100%. Emplean técnicas de visualización de datos que se contextualizan en formato de imágenes, gráficos y otros elementos que destacan información que permiten identificar patrones, tendencias, correlaciones y otros tipos de aislamiento de datos que no podrían ser percibidos de otro modo en información muy voluminosa. El análisis de datos en auditoría se está volviendo también una de las herramientas de competencia y mercadeo que integra una diversa lista de capacidades de análisis de desarrollo de la auditoría de estados financieros. Siguiente, por favor. Bien. Las diversas herramientas que existen pueden realizar tareas como las siguientes. El análisis de población al 100% mediante las estrategias que se identifican, el proceso de cálculo relevante o complejo para los estados financieros, la correlación de transacciones, la determinación de segregación de funciones, la comparación de información con datos obtenidos externamente, la manipulación de información para evaluar el impacto en diversos escenarios. Siguiente, por favor. Bien, conclusión. Anteriormente y aún hoy, las organizaciones como las empresas basaban sus decisiones en la intuición de las personas más experimentadas, de las personas mejor pagadas dentro. Esto es útil cuando se está experimentando con un nuevo producto o servicio, cuando se quiere incursionar en un nuevo mercado que no existe. En caso contrario, deben valorar cada vez más la toma de decisiones informadas, basándose en los análisis de datos en contexto. Las empresas pueden empezar este proceso por el análisis descriptivo. Organizaciones aplican y que incluso han perfeccionado para responder a las necesidades de sus clientes y cumplir sus objetivos de negocio.